Así que, bueno, veo que muchos me conocen. Ya entré y todos me saludaron y me dijeron que ya me siguen. Wow. Me siguen en las redes sociales. Pero bueno, me imagino que tal vez por aquí hay uno o dos que no me conocen. Entonces, mi nombre completo es Steven Arik Bar-El. Soy israelí, soy judío, judío de etnia, ¿sí? Pertenezco al pueblo judío. A los 18 años me hice creyente en Jesús, aunque yo en hebreo prefiero llamarlo Yeshua, aunque no hay ningún problema llamarlo también Jesús. Y bueno, soy guía de turistas en Israel, traigo grupos para conocer la tierra de Dios, pero me hice guía no porque me interesa el turismo, sino porque me interesa ser maestro de la palabra de Dios hacia mis hermanos gentiles. Entonces el tema que les quiero presentar, tengo 45 minutos. Ok. Hasta 5:30, ¿no? 5:30. Gracias. Entonces, el tema que le quiero presentar se llama el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. El misterio de Cristo es un término que aparece en Efesios capítulo 3, versículos 4 y 6. Me gustaría leerlo. Efesios 3, versículos 4 hasta el 6. Sí, como yo me cuesta un poco leer en español, puedo leer, pero muy lento y me complico. Entonces prefiero que sea más ligero si otra persona me puede ayudar a leer el texto. Así, sí, aquí Efesios 3, 4 al 6. Ok, Efesios 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice a la iglesia? Le dice, bueno, hay un misterio, el misterio de Cristo, que en las generaciones anteriores, es decir, todos los profetas que estaban antes del Antiguo Testamento e incluso de los discípulos, por lo menos hasta que Cornelio, ¿se acuerdan que Cornelio es el primer no judío que fue bautizado por el Espíritu Santo, nació de nuevo? Entonces, hasta los días de Cornelio, este misterio no fue revelado. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles, es decir, los que no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, van a ser coherederos de la misma promesa. ¿Ok? ¿Y cuál es la promesa? Se trata de la promesa de Abraham. ¿Ok? Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham, una promesa unilateral, de que Él promete la tierra, ¿sí? La tierra en Génesis capítulo 15, ahí aparece que Dios le da la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, es decir, de una tierra muy específica, geográfica, y eso es la promesa. Ahora, nosotros entendemos, eso no aparece en Génesis, eso lo entendemos leyendo toda la Biblia, que esa promesa no es solamente un terreno físico geográfico, sino que se habla de vida eterna. ¿Cómo lo entendemos eso? Porque también en Salmos 1, por ejemplo, cuando aparece que los pecadores van a volar como paja en el viento, pero ¿qué va a pasar con los justos? Van a heredar la tierra. ¿Ok? Y eso se repite también en Isaías, también en otros salmos, dice que, bueno, gracias.
que los justos van a heredar la tierra y los pecadores no. Entonces se entiende que la promesa de Dios a Abraham se trata de heredar la tierra al final. Entonces, eso que Dios le dice a Abraham, de que a través de su simiente, digo bien simiente, gracias, a través de su simiente va a ser bendecidos todas las familias de la tierra, eso es algo bueno y positivo. Pero es una pista, porque a las naciones, lo que no son descendientes de Abraham, tal vez va a venir una bendición, pero no hay promesa de heredar la tierra. ¿Ok? Entonces, todos los profetas a través del tiempo, ellos se imaginaron que nada más los descendientes físicos de Abraham van a heredar la tierra. Nunca pensaron de que ahí van a haber gentiles que también van a poder heredar la misma promesa. Claro, hay pistas a través de Isaías que dice que van a venir también gentiles para adorar al Dios de Israel y bueno, hay pistas, pero no hay una promesa, no hay un mecanismo que ate a los gentiles hacia la promesa de Abraham. Incluso en los días de Yeshua mismo, de Jesús, cuando se les acercaron no judíos, cómo él los trató. ¿Sí? ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia? Que ella le pidió varias veces y él ni siquiera le prestó atención. Y luego cuando envió a sus discípulos para hablar acerca del reino, les dice: no entren a los gentiles y a los samaritanos, porque fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que en el concepto también de la primera venida de Yeshua, de Jesús, es que nada más la promesa del reino, de quién va a heredar el reino de Dios, son nada más los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero luego viene Pablo y dice que hay un misterio que de alguna manera los gentiles también fueron injertados dentro de ese pueblo que va a recibir la herencia. Van a recibir esa promesa. Entonces, yo quiero hablar de 3 puntos de cómo Dios usó al pueblo de Israel para poder traer a los gentiles dentro de la iglesia. ¿Ok? Como los gentiles no tienen promesa, pero el pueblo de Israel sí tiene promesa, entonces Dios tiene que usar con el único pueblo que con él tiene un contacto, que con él tiene un compromiso, que a través de él también los gentiles pueden estar injertados. ¿Cuál es el mecanismo que trajo a los gentiles a la promesa? Entonces, primero hay que entender el pacto de Moisés. ¿Para qué sirve el pacto de Moisés? Porque imagínense que el pacto de Moisés, la Biblia lo explica muy bien, no puede salvar. Es decir, no importa cuántos mandamientos el pueblo de Israel cumpla, al final no van a poder cumplir la justicia de Dios hasta el final. Entonces la pregunta es, ¿por qué desde el comienzo le dio un pacto que al final no pueden cumplirlo? ¿Sí? Me gustaría leer un versículo del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya. Entonces este versículo nos explica dos cosas muy importantes acerca del pacto de Moisés. Nosotros somos salvos nada más exclusivamente por la sangre de Cristo Jesús, por Yeshua. ¿Sí? No hay ninguna otra forma que podemos ser salvos. La crucifixión comenzó un nuevo pacto que reemplaza el pacto de Moisés, y el pacto de Cristo
el nuevo pacto es un pacto que está basado en gracia. ¿Qué significa eso? Que no importa cuántos pecados tenías antes, del momento que te acercas a Dios y entras a este nuevo pacto, haces un pacto con Dios, Dios te da 100% de perdón, expiación completa. Ahora, como recién leímos Romanos 3:20, el pecado no tiene fuerza si no hay antes una ley que define qué es pecado. Entonces, si no hay ley, el Mesías también, si también muere en una cruz, no puede expiar pecados porque es necesario que el pecado sea definido antes que alguien expíe esos pecados. ¿Se entiende este principio? Entonces, hay que entender este mecanismo de gracia y justicia. Porque nosotros todo el tiempo decimos que Dios es Dios de gracia y decimos que Dios es Dios de justicia. Pero a veces no nos ponemos a pensar que gracia y justicia son opuestos uno al otro. ¿Sí? Claro, los dos son cosas positivas. Todos queremos justicia, pero a la vez también queremos gracia. Pero no siempre van juntos. ¿Sí? Una persona que, no sé, es pobre, no tiene trabajo, está en deudas y no tiene lo que comer, luego va y roba pan. ¿Sí? Entonces ahí lo agarran, lo llevan al juez. El juez le dice: ok, entiendo tus circunstancias, que no tenés cómo pagar comida, entonces tenés que robar. Entonces, como entiendo tus circunstancias, podés volver a tu casa y no pasó nada. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Pero luego viene el dueño de la panadería, que le robaron el pan, ¿y qué va a decir? ¿Dónde está la justicia? ¿Cierto? Entonces, no se puede cumplir la gracia y la justicia a la vez. Es que Dios nos quiere dar gracia, pero para poder darnos la gracia a través del nuevo pacto, era necesario que primero venga el pacto de justicia, que es el pacto de Moisés. Y de la misma manera que exige 100% de gracia, perdón, no exige, sino que regala 100% de gracia en el nuevo pacto, exige 100% de justicia en el pacto de Moisés. ¿Sí? No puede exigir menos de 100% porque si no tampoco la gracia no va a ser al 100%. Entonces ahí vemos, si se puede poner en la pantalla de nuevo el Romanos 3:20. No, está bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces entendemos que por un lado es necesario que el pacto de Moisés sea hecho antes del pacto a través de la cruz, el pacto de justicia antes del pacto de gracia, pero por otro lado, ningún ser humano puede cumplir la justicia de Dios al 100%. ¿Qué significa esto? Acá hay como una paradoja o algo que parece muy problemático, porque por un lado ese pacto es necesario de hacerlo, por otro lado, cualquier pueblo que Dios elija hacer con él ese pacto de justicia, ¿qué va a pasar? Necesariamente no va a cumplir la justicia de Dios. Necesariamente no va a ser justo al 100% como Dios exige, y necesariamente también, como Dios dice en la ley, el que no cumple los mandamientos va a tener maldición. ¿Sí? La ley de Moisés está llena de maldiciones. Por ejemplo, Levítico 26 y Deuteronomio 28 es una lista muy larga de maldiciones en caso que no cumplen la ley. Ahora sí vamos a leer otro versículo en también Romanos capítulo 4 versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, antes de ser creyentes, antes de nacer de nuevo, cuando digo ustedes me refiero a gentiles, ¿sí? En general gentiles, creyentes y no creyentes. Por un lado no tiene ningún pacto, es decir, no tiene ninguna promesa que compromete a Dios salvarlos. Pero por otro lado, a pesar que tienen pecado, tampoco tienen la ira de Dios sobre ustedes, por lo menos hasta el día del juicio. Y por eso, ustedes, al no ser el pueblo elegido, Dios juzga su mundo por su, ¿cómo se dice? Soberanía. ¿Sí? ¿Lo digo bien la palabra? Entonces Él decide, bueno, a ellos un castigo, a ellos un castigo. Sí, según yo no sé cómo Dios juzga al mundo. Pero al pueblo de Israel, como está escrito en lo que recién leímos en Romanos 4:15, dice, donde está la ley, está la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel hace un pacto con Dios y el pueblo jura y le dice a Dios, no vamos a pecar, no vamos a caer en pecado. Sin embargo, lo único que estaban haciendo era pecado tras pecado. Y por eso recibieron la ira de Dios otra vez y otra vez y otra vez. Y si no fuera por el pacto unilateral que hizo el pueblo, que hizo Abraham con Dios, el pueblo de Israel no iba a sobrevivir 5 minutos. Cada vez que Dios se enojó con el pueblo de Israel, ¿qué le dice a Moisés? Voy a destruirlos, ¿sí? A todo el pueblo de Israel. ¿Y qué Moisés le dice? Acuérdate del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, si no fuera por el pacto con Abraham, el pueblo de Israel ya iba a ser exterminado totalmente 5 minutos después que se entregó la ley. Porque ¿qué Pablo dice? Donde está la ley, está la ira de Dios. Ahora ustedes, por no tener un pacto con Dios, a pesar que vienen de un trasfondo pagano, de un trasfondo de idolatría, de un trasfondo de 100% de pecado, Dios no los destruye de la manera que casi destruyó al pueblo de Israel, al no estar bajo la ley. ¿Ok? Entonces, esa es la razón que hay un juicio constante sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer Amós capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Entendieron esto? Dios dice, justamente porque yo tengo una relación con ustedes, justamente porque son el pueblo elegido, justamente porque con todo el resto de las naciones no tengo ninguna relación, entonces tienen que pagar por el precio de sus propios pecados. ¿Sí? Ahora, no es que el pueblo de Israel es más pecador o menos pecador del resto de las naciones, sino es pecador exactamente igual que el resto de las naciones. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen un pacto basado al 100% de justicia y por eso también reciben todas las maldiciones de la ley. Ahora, como eso era necesario, Dios ya sabía que va a elegir un pueblo y no importa qué pueblo va a elegir, el destino de ese pueblo iba a ser igual al destino del pueblo de Israel. Bueno, si iba a elegir el pueblo mexicano, tal vez era peor. No, pero es un chiste, ¿no? Pero imagínense que no importa, también se iba a elegir el pueblo, no sé, japonés. Nadie puede cumplir la ley, la justicia de Dios hasta el final. Y por eso eligió un pueblo y el significado de esa elección
es pagar por el pecado. Entonces, Dios lo sabía eso. En otras palabras, se puede decir que Dios sacrificó ese mismo pueblo que eligió. No sacrificar por expiación de pecados, no quiero que me entiendan mal, no estoy diciendo eso. Pero el hecho que elige un pueblo sabiendo que es necesario elegir un pueblo que a través de ese pueblo pueda traer luego el pacto basado en gracia, porque ustedes, al no sufrir la ira de Dios, por no tener ningún pacto con Dios, pero tenían muchos pecados, no sufrieron la ira de Dios, llegaron al nuevo pacto, conocieron al Dios de Israel a través de esa gracia. Pero para que ustedes puedan disfrutar de ese 100% de gracia, había un pueblo que fue elegido que tuvo que pasar por la ira de Dios. ¿Sí? Entienden que eso es como un tipo de sacrificio que Dios hace, que ese pueblo sí tiene que sufrir por la ira de Dios cuando ustedes no. ¿Sí? Entonces eso es punto número uno. El punto número uno de por qué entonces Dios usó el pueblo de Israel para poder traer esa gracia a las naciones. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 se llama el tiempo de los gentiles. ¿Sí? El tiempo de los gentiles. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño de la estatua con las diferentes partes, que cada una de las partes representa otro reino que está en el mundo? Los pies representan Roma, y luego viene una piedra y destruye toda esa estatua. Y esa piedra representa a Cristo, a Yeshua. ¿Ok? Eso es el sueño de Nabucodonosor. Ahora, la historia, según el sueño de Nabucodonosor, terminó con los romanos. Es decir, el reino del Mesías tuvo que comenzar cuando termina el reino de los romanos. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La historia continuó 2000 años después, ¿cierto? Entonces, bueno, hay interpretaciones, diferentes posturas de qué es lo que piensa la gente. Algunos dicen que desde el tiempo de los romanos el tiempo va para atrás, como que vuelve a los persas, a los babilonios. Sí, es una interpretación. Hay otras interpretaciones que dicen que no, que sigue siendo el periodo romano, que hasta hoy el mundo occidental es el imperio romano. Bueno, muchas interpretaciones. Pero yo digo que hay acá algo raro. Sí, me cuesta con las R's. Algo raro. ¿Ok? La historia tuvo que terminar con los romanos. Luego tenemos Daniel 9, que Daniel 9 habla de la visión, o mejor dicho, las instrucciones que le da el ángel Gabriel a Daniel. Y él le dice: dentro de 70 semanas, que cada semana es 7 años, es decir, 490 años, se van a cumplir todas las profecías. ¿Ok? Se van a cumplir todas las profecías. Lo digo en mis palabras, ¿no? Para no empezar a leer todos esos textos que estoy diciendo. Entonces ahí, las instrucciones son que se tiene que comenzar a contar esos 70 semanas desde la construcción de Jerusalén. ¿Ok? Acuérdense, eso es importante, porque el comienzo de la cuenta de las 70 semanas comienzan con la construcción de Jerusalén. Jerusalén fue construida en el año 444 antes de Cristo, ¿sí? 444 con Nehemías. Y si nosotros contamos 490 años,
Sí, 490 años. Llegamos a más o menos la crucifixión. ¿Sí? Ahora, no se cumplieron todas las profecías. Digo, las instrucciones son que cuando se cumplan los 70 semanas, se van a cumplir todas las profecías. Sin embargo, no se cumplieron todas las profecías. ¿Sí? Yeshua mismo, Jesús, dice que hay algunas cosas que se tienen que cumplir que todavía no se cumplieron. Por ejemplo, la abominación desoladora, que todavía no apareció. ¿Sí? No estaba en el templo. Cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, no había abominación desoladora. Claro, hay diferentes interpretaciones, yo diría excusas, ¿sí? Pero hay diferentes ideas de cómo sí se cumplió. Pero yo digo no. La Biblia dice que la semana número 70 todavía no se cumplió, sino va a ser cuando venga el anticristo. ¿Sí? Pero la pregunta que yo hago es, ¿se formó un espacio? Si nosotros decimos que la semana 70 todavía no se cumplió, si no se cumplió la semana 69, eso significa que se formó un espacio entre la semana 69 a la semana 70. Pero ese espacio no hay ninguna pista que habla acerca de ese espacio. Digo, ¿cómo se formó? ¿Por qué no aparece nada acerca de ese espacio? Voy a decir algo aún más. Cuando un judío ortodoxo, un judío no creyente en Jesús, cuando yo le predico acerca de Yeshua y le digo, bueno, mira, el Mesías tiene que venir por primera vez, morir en la cruz, resucitar, y luego va a volver como el león de Judá, de entre las nubes. Y lo que me pregunta es, ¿dónde está en la Biblia las dos venidas? ¿Dónde aparece la primera y la segunda venida? ¿Dónde está eso? Sí, en la Biblia se refiere al Antiguo Testamento porque no creen en el Nuevo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tenés razón. No aparecen dos venidas, aparece una sola. Y le voy a dar un ejemplo. Vamos a leer Zacarías, capítulo 9. Versículos 9 y 10. Zacarías 9, 9 y 10. Fíjense a qué se refiere el primer versículo y el segundo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, el versículo 9, que habla del rey que va a entrar a Jerusalén sobre un asno, se cumplió ¿cuándo? Exacto, cuando vino hace 2000 años. Pero luego, después que entra a Jerusalén, el versículo 10 comienza. Y, ¿sí? Se puede poner de nuevo nada más para ver. Y de Efraín destruirá los carros. Quiere decir esa y, que también existe en el hebreo, significa que es continuación. Entrará a Jerusalén con un asno y luego va a quitar los carros de Efraín y va a hablar paz a las naciones y va a reinar de mar hasta mar, ¿no? A toda la tierra. Entonces, ¿eso se cumplió? No, todavía no. Eso es la segunda venida. Entonces, los judíos que no son creyentes en Jesús no alcanzan a ver un espacio entre la primera y la segunda venida. Ellos dicen, no puede ser que cumplió el versículo 9 de que habla del asno, pero no cumplió el versículo 10. Tienen que ser juntos. Por eso los judíos, ese es uno de sus argumentos y tiene sentido de que el Mesías tiene que cumplir todo, no nada más una parte.
Y la escritura da a entender de que es una sola venida. Ahora, en mi interpretación, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo, que es el misterio de Cristo, que las generaciones anteriores y los profetas no entendían. Fue oculto para ellos ver ese espacio de tiempo que se forma entre la semana 69 a la semana 70. ¿Entienden lo que digo? Entonces, vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 21, versículo 24. El contexto es la ciudad de Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias. Este versículo es corto pero clave. ¿Ok? Está hablando de Jerusalén en sus días, que todavía existía, estaba ahí el templo. Dice, Jerusalén va a ser destruida. ¿Qué va a pasar con el pueblo judío? Va a ser expulsado, va a ser exiliado de la tierra de Judá y van a ir a todos los rincones de la tierra, como hay aquí en Ciudad de México. ¿Sí? Hay una comunidad de casi 50,000 judíos. Eso es parte de lo que recién leímos, que el pueblo de Israel va a ser expulsado y va a llegar a todos los rincones de la tierra. ¿Y qué dice luego? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, y ese hasta es muy importante porque representa que hay un fin a ese tiempo que Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Es ese tiempo que el pueblo de Israel está en exilio de su tierra, que Jerusalén está en ruinas, está destruida. Y fíjense esto, ¿cuáles fueron las instrucciones de Gabriel a Daniel? Tenés que empezar a contar las 70 semanas con la construcción de Jerusalén. Quiere decir que la ciudad de Jerusalén tiene que ver con la cuenta de las 70 semanas. Entonces, ¿qué pasa cuando Jerusalén se destruye? Si comenzar la cuenta es cuando se construye, entonces cuando se destruye Jerusalén significa que la cuenta no termina, se pausa. ¿Ok? Hay una pausa. Ahora, en mi opinión, en mi interpretación, Dios podía salvar a Jerusalén, el Mesías podía descender, como dice en Zacarías 12, a Jerusalén y salvar el remanente de Jerusalén, ya en el año 70, cuando los romanos la destruyeron, y ahí comienza el reino de los cielos. La semana 70 se cumple y punto. Pero ¿qué iba a pasar en ese momento? Si eso iba a suceder, si Dios iba a salvar Jerusalén, los únicos salvos iba a ser un remanente del pueblo judío. ¿Y qué pasa con el resto de los gentiles? Nadie va a ser salvo. Entonces, ¿qué Dios hizo? Destruyó la ciudad de Jerusalén, permitió a los gentiles apoderarse de Jerusalén, el pueblo judío fue al exilio, y eso es lo que formó un tiempo que está fuera del tiempo profético. Una pausa en las 70 semanas. Por eso Nabucodonosor vio que el tiempo se termina con los romanos, con los pies, ¿no? Claro, están los dedos, que los dedos también, Pastor José Carlos va a mencionar también eso, ¿cierto? Los dedos representan el reino del anticristo que va a venir en la semana 70, pero eso es incluyendo la semana 70, es decir, el espacio entre la semana 69 y la semana 70 no aparece en la estatua, no está ahí. ¿Sí? Entonces,
era necesario que Jerusalén sea destruida y que el pueblo de Israel, los judíos, sean expulsados de su tierra para formar ese tiempo para que ustedes puedan ser salvos también. Amén. Bueno, si entonces punto número 1 es el pueblo que tiene que pasar por la ira de Dios para que ustedes puedan recibir la gracia. Punto número 2 es un espacio de tiempo que se llama el tiempo de los gentiles, donde tienen ustedes la gracia para ser salvos. Y punto número 3 es el mecanismo de resurrección. ¿Ok? El mecanismo de... ya me mezclé dos temas a la vez. El mecanismo que injerta a los gentiles dentro de la promesa. ¿Ok? Eso es lo que quise decir. Eso tiene que ver con la resurrección del pueblo de Israel, la resurrección del Mesías también. Ahora voy a llegar a esto. Pero vamos a hablar de cuánto tiempo debe durar el tiempo de los gentiles. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Dense en cuenta que cuando Yeshua, Jesús, habló acerca del el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar al tercer día según las Escrituras. ¿Sí? A ver, menos los que ya me escucharon. ¿Dónde en el Antiguo Testamento está escrito que el Mesías tiene que morir y resucitar al tercer día? ¿Dónde está escrito eso? Si Jesús dijo que tiene que morir y resucitar al tercer día, como está escrito, entonces, ¿dónde está escrito eso? No está en Isaías. Bueno, no me apedren por lo que voy a decir. Eso no está escrito en ningún lado. ¿Ok? No está escrito en ningún lado. Que el Mesías muera y resucite no aparece en ningún lado. Entonces, ¿qué? ¿El Mesías inventó algo? No. El único lugar donde aparece que hay muerte y resurrección al tercer día aparece en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo... No, ya estoy todo confuso. Oseas 6:2, ahí está. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya. Acuérdense de este versículo porque es clave para entender. ¿De quién está hablando? Cristo nos dará vida, nos dará. Cristo, no, porque si fuera Cristo tenía que ser escrito, le dará vida después de 2 días y al tercer día lo resucitará. En cambio, ¿qué dice? Nos dará vida después de 2 días, ¿no? Quiere decir que si nosotros investigamos la gramática, entendemos que no puede ser Cristo, sino que es el pueblo de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel es el que tiene que morir y resucitar al tercer día. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Por qué entonces se entendió eso de esta manera? Bueno, para no hacerlo largo, porque tengo que terminar dentro de poco, imagínense que de la misma manera que nosotros tenemos que vestirnos de la imagen de Dios, que es Cristo, ¿sí? Como Pablo explica que tenemos que vestirnos de Cristo mismo, pero para que nosotros podamos vestirnos de la imagen de Dios, Dios tuvo que quitar su gloria y vestirse de la imagen de un hombre. ¿Sí? ¿Entienden esta lógica? Pero no cualquier hombre, sino está escrito
en Gálatas, si no estoy equivocado, que dice que nació sujeto a la ley. Quiere decir que no podía nacer cualquier persona, tenía que nacer israelita. Entonces él tomó la imagen de un israelita. Por eso yo digo que hay mucha similitud entre el pueblo de Israel y el Mesías. Cuando digo similitud me refiero que hay muchas cosas en común. Hay un paralelismo entre el Mesías y el pueblo de Israel. Claro, hay una diferencia muy grande. El Mesías es Dios encarnado y el Mesías nunca pecó. En cambio, el pueblo de Israel no es Dios encarnado y el pueblo de Israel sí pecó. Pero al tomar la imagen de Israel, se hizo similar. ¿Ok? La prueba que yo tengo, ¿se acuerdan en Mateo 2? Que dice que cuando los padres de Yeshua lo llevaron de Egipto de vuelta a la tierra de Israel, está escrito que eso fue para que se cumpliese lo que dijo el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan esta parte? De Egipto llamé a mi hijo. Ahora vamos a ver lo que dice el original, de donde Mateo citó. Eso está también en Oseas, capítulo 11, versículo 1 y 2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Bueno, ¿Yeshua alguna vez sacrificó a los Baales? No. Entonces, cuando dice claramente, abiertamente, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿quién es el hijo? Israel. Pero Mateo dice, el Mesías tuvo que cumplir también esta profecía. Es decir, Mateo entendió que hay una similitud entre el Mesías y el pueblo de Israel, y el Mesías cumple también las profecías que hablan acerca de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel tiene que morir y resucitar el tercer día, también el Mesías tiene que morir y resucitar el tercer día. ¿Se entiende esto? Bueno, el Mesías murió y resucitó literalmente, físicamente. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? También el pueblo de Israel tiene que morir y resucitar el tercer día. ¿Qué dice Ezequiel 37? ¿Ok? No vamos a leer todo, pero Ezequiel 37 es la visión de los huesos secos. Y en esa visión Ezequiel ve los huesos que se juntan, que se unen, que se levantan, que crece carne y tendones y piel. Y luego en versículo 8 está escrito, al final dice, pero no había en ellos espíritu. Es decir, el cuerpo ya está listo, pero todavía no están vivos, están todavía muertos. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha hecho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Entendieron esta analogía? Mientras el pueblo de Israel está en el exilio, eso es muerte nacional. Son huesos secos, están en los sepulcros. Pero cuando Dios los hace volver a la tierra de Israel, eso es resurrección. Y esa resurrección no es en un golpe, sino es un proceso. Es decir, primero los huesos se unen, luego se levantan, luego crece carne, luego crece, y hay un espacio donde están listos, pero todavía no tienen espíritu. Esto es
el Estado moderno de Israel. Los judíos hace 100 años empezaron a regresar a la tierra de Israel. No creyentes. ¿Qué significa que no son creyentes? Que no tienen el Espíritu. Están muertos todavía. Llegan, se unen, se levantan, nacen en 1948. Tiene economía, tiene ejército, tiene ministerio de salud, de educación. ¿Qué es todo eso? Son los órganos de un pueblo que necesita para poder estar vivo. ¿Pero qué es lo que le falta? El Espíritu. El Espíritu va a venir nada más cuando el Mesías regrese. ¿Sí? Cuando está escrito de que lo van a ver al quien traspasaron, y luego en Ezequiel 39 dice que va a poner sobre ellos su espíritu, y ahí el pueblo de Israel por primera vez en la historia va a cumplir su destino como el pueblo de Israel. Se va a cumplir lo que está escrito y todo Israel será salvo, como en Romanos 11. Y ahí, ¿se acuerdan? Oseas 6:2 que dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día viviremos. Ahora, ¿cuánto es un día para Dios? 1000 años. ¿Y cuánto tiempo el pueblo judío estaba en exilio? Comienza el exilio oficialmente con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Quiere decir que ahora estamos casi a 2000 años desde que el templo fue destruido, desde que comenzó el exilio, como Yeshua dijo, Jerusalén será destruida y el pueblo va a ir al exilio. Quiere decir que pasaron 2000 años, que son como 2 días, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día viviremos delante de Él. ¿Qué es el tercer día? El milenio. ¿Sí? Amén. Así que entienden que también el pueblo de Israel es similar al Mesías también en la muerte y resurrección, mientras el Mesías a través de su muerte y su resurrección nos dio expiación de pecados. El pueblo de Israel a través de su muerte y resurrección trae el tiempo de los gentiles, la oportunidad para los gentiles ser salvos. Y bueno, a ver, ¿cuál es el mecanismo entonces? Porque si ustedes no tienen promesa, ¿cuál es el mecanismo que los lleva a la promesa? El mecanismo está en Deuteronomio capítulo 32, vamos a leerlo, versículos 19 al 21. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos, con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Bien, quiero que entiendan estos versículos. Dios está comprometido a salvar al pueblo de Israel. No puede hacerlo automáticamente, porque uno no puede ser salvo automáticamente. Tiene que rendirse y arrepentirse en su corazón, ¿cierto? Pero los gentiles no tienen ninguna promesa, entonces Dios no está comprometido a los gentiles. Ama a los gentiles, pero amor, ¿sí? Amor no se puede conseguir cumplir la justicia nada más con ese amor. El amor fue expresado a través de la cruz, que entregó a su Hijo único y amado, ¿sí?
Entonces, para poder incluir los gentiles, tuvo que endurecer el corazón del pueblo de Israel. Pero como está tan comprometido salvar al pueblo de Israel, dice, ok, les mandé profetas, les mandé al Mesías, mandé a todos, hice todo lo posible para que el pueblo de Israel sea fiel a mí. Y ahora lo único que me falta es salvar a los gentiles, para provocarlos a celos al pueblo de Israel, porque ellos se fueron con otros dioses que no son los dioses de Israel, el Dios de Israel, perdón. Entonces yo también me voy a ir con pueblos que no son mi pueblo. Y ahí están ustedes. ¿Entienden? El compromiso de Dios a Israel llevó también el evangelio a ustedes. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo. Vamos a leer y ya termino, se me terminó el tiempo. Vamos a ir a Romanos 11. Vamos a leer capítulo 11, versículo 11 al 15 y luego 25 y el 26. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló, gentiles, pero cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino de vida entre los muertos? Sí, ahí está, ese es la resurrección del pueblo de Israel, que, un momento, la resurrección del pueblo de Israel que Pablo menciona, que es a través de llevar a los gentiles a celos, a los judíos a celos por salvar a los gentiles, me mezclé todas las palabras. Vamos al mismo capítulo, Romanos 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Bien, ¿entienden? Pablo en Efesios 3 habla del misterio de Cristo, que el misterio de Cristo es que los gentiles sean coherederos de la misma promesa. Y en Romanos 11, 25 menciona el mismo misterio de Cristo. ¿Se acuerdan? Dice, no quiero que ignoréis ese misterio. ¿De qué? De que justamente Dios endureció el corazón del pueblo de Israel para que las tres cosas que dije, ¿sí? Para que se forme un tiempo, un espacio de tiempo, y para que Dios tenga la oportunidad de salvar cuanto más gentiles, porque cuando el pueblo judío, Dios le quita esos velos, ¿qué va a pasar? Se termina el tiempo de los gentiles y comienza la semana número 70. Entonces Dios dice, ok, yo endurezco el corazón del pueblo judío. ¿Dije bien la palabra? Endurezco el corazón del pueblo judío, porque hay un número de gentiles que tienen que ser salvos. No sé ese número, no lo conozco, nada más Dios sabe. Y nada más cuando se cumpla todo ese número de gentiles que tienen que ser salvos, ahí es el momento que Dios quita el velo al pueblo de Israel, y ahí todo Israel será salvo, como dice Pablo. ¿Sí? Entonces, sí, imagínense
que hoy los judíos, el 97% de los judíos rechazan a Jesús. La mitad que son practicantes del judaísmo hasta odian a Jesús, hasta lo maldicen. Pero eso es porque tienen un velo. Y puede ser que hasta persiguen a judíos mesiánicos como yo por creer en Jesús. Entonces por eso Pablo dice, son enemigos por el Evangelio. Y sí, son enemigos por el Evangelio. Satanás alcanza a usarlos. Pero lo que Yeshua quiere decir a esos judíos religiosos cuando él los ve maldiciendo a él, maldiciendo a los cristianos, está muy dolido, se dice así, dolido, está llorando, igual como en la parábola del hijo pródigo, el padre está anhelando que ese hijo vuelva. Entonces le dice al judío, un poquito más y te voy a quitar ese velo y vas a poder ver quién es tu Mesías, quién es tu Salvador. Pero todavía no, porque todavía hay gentiles que tienen que ser salvos. Bueno, ese fue mi mensaje.